superior y secundaria. Mi nombre es Cintia Peña, soy coordinadora de la diplomatura y hoy nos acompañan nuestros ponentes invitados, a quienes les agradezco mucho su participación y para no demorar más, porque sé que todos estamos esperando justamente la presentación. eh, Voy a presentarlos brevemente. Geraldo Flores es lingüista por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en cognición, aprendizaje y desarrollo y en lingüística con mención en estudios andinos por la PUC, en donde es profesor de diversos cursos de escritura e investigación académica. Asimismo, es profesor en la Universidad de Ciencias Aplicadas, en donde además asesora tesis en la maestría de educación. Laura Eisner es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires y magíster en análisis del discurso por la misma universidad. Es profesora adjunta en el área de lectura y escritura académica de la Escuela de Humanidades de la Universidad de Río Negro, donde desarrolla también proyectos de investigación y extensión universitaria en relación con problemáticas lingüísticas locales. Bueno, hoy nos une un tema que creo que a todos los docentes nos convoca y justamente son los retos de la evaluación en tiempos de inteligencia artificial. Retos que abren oportunidades y que también nos llevan a repensar nuestras prácticas docentes. Voy a darle la palabra a Laura para que ella nos comparta sus experiencias. Gracias, Laura. Gracias, Cintia. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un gusto muy grande para mí poder estar aquí participando. Venimos trabajando ya en conjunto hace un tiempo en el marco de la diplomatura y estoy muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes este momento. Voy a compartir una presentación, a ver si todo funciona. ¿Se está viendo bien? Sí, perfecto. Bien. En esta oportunidad y en relación con la convocatoria de Cintia, justamente mi propósito en esta breve presentación tiene que ver con pensar en los retos de la evaluación en tiempos de inteligencia artificial generativa. Incorporé esta puntualización porque creo que dentro de los diversos em, tipos de aplicaciones y plataformas y herramientas digitales que utilizan la inteligencia artificial como modo de organización, de funcionamiento y de aprendizaje de Machine Learning. La inteligencia artificial generativa es la que, desde el punto de vista de los docentes, presenta mayores desafíos y con la que nos enfrentamos de manera más constante y frente a la cual necesitamos generar estos espacios de reflexión y de conversación. Incorporé acá algunos logos en la portada que justamente tienen que ver con el tipo de plataformas con las que relacionamos la inteligencia artificial generativa, desde aquellos chatbots que nos permiten a estudiantes y a docentes generar diferentes tipos de discurso, como Gemini o ChatGPT, hasta aplicaciones que nos permiten revisar diversas dimensiones del discurso, como Grammarly, y a su vez las plataformas que las instituciones y a veces los docentes de manera individual muchas veces utilizamos en relación con la detección de uso de inteligencia artificial generativa como Turnitin o GPT-0, entre otras. Y quería traerlas porque justamente pasan a ser estas parte de nuestro vocabulario para pensar cuál es nuestra experiencia en relación con la inteligencia artificial generativa, más allá de las definiciones que puedan hacerse desde las perspectivas de los programadores, de los creadores de software. ¿Cuál es nuestra experiencia como usuarios y como participantes de esta comunidad de prácticas? Y es desde ese enfoque que me interesa em,
pensar, que podamos pensar en conjunto y podamos después conversar a partir de esta presentación que busca abrir y que en todo caso trata de aportar un marco para pensar algunas cuestiones más que dar respuestas, encuadrar desde dónde creo que podemos pensar esta problemática que estamos atravesando. Y en ese sentido me parece que es interesante empezar pensando, como decía recién, no tanto en la inteligencia artificial, sino en cómo nos posicionamos, cuáles son las posiciones socialmente predominantes frente a la IA, que en definitiva son las que orientan nuestras maneras de pensar este fenómeno tecnológico. Y en ese sentido, en los últimos años podemos ver lo que acá llamé posiciones polarizadas frente a la inteligencia artificial y que podemos encuadrar en dos polos, tecnofóbicos y tecnofílicos, caricaturizando un poco estas posiciones extremas, y que podemos escuchar, podemos rastrear, podemos leer entre líneas en los discursos públicos, en los discursos mediáticos, en las conversaciones, en los pasillos, en nuestras propias reflexiones muchas veces cuando nos enfrentamos a situaciones de uso de la inteligencia artificial, consensuados o no en el marco de nuestra práctica docente. Y en ese sentido hay algunos aspectos que me interesa destacar en estas líneas, ¿no? El hecho de que la inteligencia artificial, pensada así como un todo, aparece vinculada con lo que podríamos llamar narrativas de progreso, ¿m? En el sentido de la inteligencia artificial es progreso, es aumento de la productividad, es facilitación de determinados procesos, es em, la posibilidad de ahorrar tiempo, ¿m? Y en ese sentido aparece asociado un poco automáticamente al progreso o a la degradación, la atrofia, la falta de pensamiento, la falta de pensamiento crítico, y esto aparece como un bloque, tómalo o déjalo. Y justamente lo que voy a tratar de plantear tiene que ver con poder desagregar un poco esto que aparece como un bloque monolítico, como digo más adelante, y pensar en todo caso qué usos de la inteligencia artificial, en qué contextos, por parte de quiénes, más que pensarla como un bloque, ¿no? Siempre igual. En ese mismo sentido, la inteligencia artificial aparece como una novedad radical, como algo que irrumpe y modifica de plano todas nuestras prácticas y que no puede entramarse o entroncarse con ninguna experiencia anterior de cambios tecnológicos que modificaron nuestras prácticas. Cuando en realidad, si nosotros rastreamos em, los distintos avances de la tecnología, por lo menos desde mediados del siglo XIX, y las respuestas sociales frente a eso, podemos encontrar este mismo em, mecanismo de un fenómeno que irrumpe y una respuesta que puede ser de abrazar esa causa o de rechazarla completamente, desde, por pensar en digamos, desde las máquinas para la producción fabril hasta los medios de comunicación como la radio, luego la televisión, luego las computadoras en sí. eh, que han siempre producido este mismo tipo de mecanismos. Es decir, que si bien la inteligencia artificial introduce, por supuesto, un modo distinto de operar con los discursos, un modo distinto de interactuar con los usuarios, en tanto fenómeno de irrupción tecnológica, tenemos toda una serie de eventos históricos en los que podemos incluirla. Como siempre, historizar nos permite relativizar, nos permite poner en perspectiva y nos da elementos para pensar o poner en cuestión estas narrativas absolutas, como decía recién. También otro aspecto a pensar em, para tomar con un poco más de pinzas la idea de la IA,
tiene que ver con la idea de pensarla como una tecnología autónoma, desanclada de condiciones sociales, desanclada de sus condiciones de producción, desanclada del hecho de que estos modelos de lenguaje, estos grandes modelos de lenguaje, están entrenados por humanos que trabajan en determinadas condiciones, incluso materiales, a través de fenómenos de tercerización a nivel global y que elaboran juicios y modelizaciones, clasificaciones, que son las que van entrenando estos modelos y que por lo tanto implican sesgos, implican predominancia de algunas formas de lenguaje por sobre otras, es decir, no están exentas de la acción humana ni de las condiciones sociales en las que esto es producido. Y creo que es importante pensar frente a esta percepción que tenemos de ubicuidad, de automatización, de las máquinas hacen cosas, que podamos recuperar esta dimensión de producción humana, en las condiciones materiales en las que muchas otras producciones humanas se están realizando en la actualidad. Y en ese mismo sentido, también la idea de pensar a la inteligencia artificial y sus usos de un modo monolítico, siempre igual, en la que quiénes son los usuarios, con qué propósitos se acercan, cuáles son sus trayectorias previas, en qué condiciones institucionales se están utilizando las herramientas de inteligencia artificial generativa, no aparecen puestas en primer plano. Y en ese sentido, me parece que situar los usos de la inteligencia artificial, sus modos de circulación y sus modos, podríamos decir, de apropiación, de incorporación en prácticas que ya se venían realizando, es un movimiento importante que tenemos que hacer para evitar pensar a la IA como un fenómeno único, como digo, homogéneo, siempre igual y contiene las mismas repercusiones en diferentes contextos. Y en ese sentido, esto nos va a permitir situar cuáles son esas repercusiones, particularmente en el campo educativo. Pensando entonces y trayendo desde este marco más amplio de cuáles son las narrativas en torno a la inteligencia artificial en los discursos sociales en general, pensando en el campo educativo, podemos ver, reproduciendo un poco esta polaridad que mencionaba antes de tecnofílicos y tecnofóbicos, una serie de discursos que enfatizan las potencialidades de las tecnologías educativas y que ponen en foco en lo que las herramientas pueden hacer, permiten hacer. Y en ese sentido tenemos los discursos, como decía antes, que apuntan a la posibilidad de automatizar procesos, a la posibilidad de ahorrar tiempo y de aumentar nuestra productividad. Y todo esto está puesto en las posibilidades de las tecnologías, no en los modos en que los usuarios, en que los participantes las utilizan, sino en lo que la tecnología puede hacer. Y al mismo tiempo, y casi coexistiendo con esta perspectiva de que la inteligencia artificial viene a solucionar nuestros problemas, por ejemplo, como docentes, viene a facilitar nuestras tareas cotidianas, al mismo tiempo aparece la inteligencia artificial como objeto de regulación institucional en el marco de una perspectiva normativa, desde una idea de la inteligencia artificial como amenaza, ya no como facilitador, sino como amenaza. En tanto, se pone en serie con los discursos vinculados con la integridad académica, con los usos no habilitados de la inteligencia artificial en contextos institucionales y de usos que atentan contra el aprendizaje de los estudiantes. Y en ese sentido, recuperando lo que decía recién de la posibilidad de historizar, muchos de los discursos que se vinculan con el uso de inteligencia artificial generativa para la elaboración de trabajos ya los encontrábamos en relación con la figura del plagio, que se vinculaba no con uso de inteligencia artificial, sino con el mecanismo del copiar y pegar de discursos circulantes en Internet y que incluso existía previamente, aunque con mayor dificultad, a partir de la copia de libros transcriptos y o tipeados.
Es decir, que la idea de las faltas de integridad académicas vinculadas con la entrega de trabajos no es algo nuevo que se incorpora con la inteligencia artificial. Sí se hace más álgido, sí se hace más omnipresente y ha tomado un lugar em, preeminente dentro de los discursos, sobre todo institucionales, que llevan a elaborar protocolos de regulación y a eh, generar herramientas como Turnitin, como mostraba antes, que permitirían detectar el uso de inteligencia artificial generativa en escritos. Y digo permitirían porque estas herramientas tienen muchísimas dificultades en su funcionamiento, detectan simplemente usos extremadamente estandarizados y podría darse la situación de que un escrito elaborado por una persona muy apegado y ajustado a las convenciones, fuera, y lo es de hecho, detectado por estas herramientas como elaborado con inteligencia artificial en alta probabilidad. Es decir, que el valor probatorio de estas herramientas es muy dudoso y genera además dificultades en cómo gestionar este control frente a los estudiantes, ¿no? O con los estudiantes. Es decir, me interesaba destacar sobre todo la coexistencia en nuestra experiencia cotidiana como docentes de estos dos discursos, en el que además incorporo un detalle más con respecto al primer discurso de las potencialidades de tecnologías educativas. Además, en muchos casos recibimos también una presión por incorporar las herramientas de inteligencia artificial para no quedarnos en la obsolescencia, para no caernos de las tendencias contemporáneas. Entonces los docentes estamos tensionados entre una necesidad y una presión de incorporar estas tecnologías en nuestra práctica, en nuestra enseñanza y también en muchos casos en nuestra propia práctica docente en contextos de evaluación y retroalimentación, y por otro lado con la presión vinculada con la regulación institucional y la necesidad de detectar ese uso de inteligencia artificial que funcionaría rompiendo el pacto docente-estudiante en la entrega de trabajos. Ahora, ¿cómo salir de estas visiones dicotómicas en las que muchas veces nos sentimos tensionados y tensionadas y no encontramos mucho otras formas de mirar este mismo fenómeno? En ese sentido, algo en lo que vengo trabajando hace tiempo y que también trabajamos y es clave en la diplomatura, tiene que ver con adoptar una perspectiva de prácticas de literacidad y pensar no tanto a la IA, sino al modo en que el uso de herramientas, de tecnologías digitales que utilizan en su funcionamiento inteligencia artificial generativa, cómo estas herramientas se inscriben en las prácticas de literacidad académicas, en este caso, que venimos desarrollando. Es decir, la inteligencia artificial de por sí no es la que trae determinadas connotaciones, sino su modo de inscribirse en las prácticas que ya veníamos realizando y cómo en muchos casos genera tensiones y fricciones con nuestras maneras de leer, escribir y evaluar a través de la escritura en el ámbito académico. Y en ese sentido, recupero muy rápidamente lo que llamaríamos un enfoque de prácticas para pensar la literacidad, que implica abrir el concepto de escritura, también de lectura, pero en este caso de escritura, para pensar, para hacer determinadas preguntas clave que sitúan la actividad de escritura en un contexto determinado. ¿Quién escribe? ¿Para quién escribe? ¿Con qué propósitos sociales escribe? ¿Con qué recursos disponibles? Recursos materiales, recursos simbólicos, recursos culturales adquiridos a lo largo de su trayectoria. ¿Con qué recursos escribe esta persona? ¿Y en qué sistema de valoraciones de lo escrito, en qué sistema de correcto e incorrecto se incorpora esta escritura? Si nosotros pensamos entonces cómo se escribe en la escuela secundaria, cómo se escribe en la universidad desde estas preguntas, cuando el estudiante, ubicado como estudiante, escribe para quién, para el docente, para un destinatario que construimos, con qué propósitos sociales se realiza la escritura en contextos escolares, cuáles son los recursos que están disponibles y cuáles de esos recursos son los correctos, son los aceptables, son los negociables en cada situación, se nos aparece de repente una serie de matices que nos permite pensar mejor
¿Y dónde entra la inteligencia artificial en esto? Aquí referencio a algunos autores muy rápidamente que nos sirven para pensar, que vienen trabajando o han trabajado estas cuestiones y nos sirven para pensar. Y me interesa recuperar un concepto de Lara y Magro, muy reciente, en uno de sus libros sobre la inteligencia artificial y las fricciones que conlleva, que plantean que la irrupción de la inteligencia artificial constituye un espejo que nos hace mirar cómo veníamos incorporando la escritura, qué lugar venía teniendo la escritura en nuestras prácticas de enseñanza y en nuestras prácticas evaluativas, y que muchas veces puede ser un espejo que nos incomoda porque nos destaca aspectos que ya venían siendo problemáticos previamente. Y en ese sentido, voy a ir un poquito más rápido para que nos alcance el tiempo para conversar, pensar en cuáles son los discursos en torno a la evaluación que vienen predominando en los últimos tiempos, favoreciendo la estandarización, la automatización en la posibilidad de corrección de trabajos, la búsqueda de una objetividad que estaría garantizada por un ajuste a las convenciones, que implica una mirada sobre la escritura, implica una mirada sobre esa producción. La vinculación casi inherente entre escritura y evaluación, y que cuando pensamos en las prácticas de escritura en contextos educativos, casi siempre se escribe para ser evaluado o evaluada. Hay pocas instancias en las que se escriba con otros objetivos. Siempre esa escritura es para entregar. Se conversa, se dibuja, se explora y después se escribe para ser evaluado. Y en esas escrituras que se solicitan en la evaluación, encontramos una fuerte orientación hacia el producto. ¿Qué quiero decir con esto? Se entrega un trabajo del cual no se ha acompañado ni conocido el recorrido. Y esto produce un efecto de caja negra que es particularmente eh, fértil para que se incluya la inteligencia artificial generativa en ese trabajo que es a entregar. Desde el punto de vista de las prácticas de literacidad escolares, lo importante es tener un texto para entregar. No tanto haber hecho un texto, sino tenerlo para poder entregarlo. Esa dimensión, que hasta ahora obviamente nos parecía sinónimo, si tengo un texto es porque lo hice, a partir de la inteligencia artificial pasan a ser dos elementos que no necesariamente uno se sucede del otro. Puedo tener un texto sin haberlo hecho. Esto nos hace pensar cómo configuramos nuestras prácticas evaluativas. ¿Nos interesa que nos entreguen un texto o nos interesa que los estudiantes hagan un texto, elaboren un texto? ¿Y qué podemos hacer entonces para favorecer esa dimensión de la elaboración? Y para cerrar muy rápidamente y dejar abierto a que podamos conversar, pienso que esto nos implica pensar reformulaciones de la evaluación de la escritura o reformulaciones de la evaluación a través de la escritura, que implican que podamos, como decía recién, priorizar la experiencia de escribir y no el producto final. ¿Y cómo plasmamos eso en decisiones concretas? Esto, si realmente lo abrazamos como cambio, implicaría modificar nuestras consignas, implica modificar los instrumentos de evaluación y retroalimentación, las listas de cotejo, las rúbricas, que no se centrarían solamente en las características de ese texto terminado, sino que deberían incluir aspectos de los procedimientos que se realizaron para llegar a concluirlo. Y para eso tenemos que encontrar también formas de configurar nuestras actividades que permitan visibilizar los momentos intermedios de producción del discurso. Momentos de conversar sobre lo que se está escribiendo, momentos de comentar por escrito, entregar un texto con comentarios del propio autor sobre qué viene pensando, qué duda, qué quisiera modificar, momentos de retroalimentación oral, que impliquen entonces que esos momentos intermedios son parte de la tarea y son parte de lo evaluable. Tenemos que dejar eso claro para que la evaluación después no sea la verdad de la milanesa, decimos en Argentina, y sea hacemos esta actividad, pero después se evalúa el texto terminado, ¿no? Necesitamos una fuerte coherencia en nuestro replanteo. Y también, ¿por qué no? Y creo que tal vez esto lo podemos continuar pensando, negociar momentos y formas de uso de la inteligencia artificial en el marco de esa producción en la que nosotros estaremos participando. Y promover
que esa interacción con las herramientas de inteligencia artificial generativa tienda a no ser uno a uno humano-máquina, como nos proponen los chats, que proponen una interacción uno a uno, sino que sean formas de interacción grupal y podamos entre todos decidir qué prompt vamos a elaborar, decidir cómo tomamos eso que la herramienta nos ofrece y que sea objeto también de la discusión. Es un modo de replantear qué rol tiene la inteligencia artificial em, en esas tareas. Por supuesto que esto implica que dediquemos mucho más tiempo a la evaluación y que pensemos cuándo empieza la evaluación. ¿Es algo que hacemos después de enseñar o algo que hacemos mientras estamos enseñando? Dejo esto planteado con muchas cuestiones sueltas para que justamente las podamos retomar después y dejar paso a mi colega para que también pueda compartir en este rato que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu participación. De hecho, tenemos muchas inquietudes a partir de lo que nos has compartido y los invitamos a dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Nosotros vamos a trasladarles luego las preguntas a nuestros ponentes para que ellos hacia el final puedan contestarlas. Ahora le doy la palabra a Geraldo. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Bueno, ha sido bastante interesante escuchar a la doctora Laura Eisner, porque, claro, le da un contexto a lo que yo voy a presentar ahora. En esta presentación yo voy a hablar de tres procesos, tres conceptos que creo son importantes en el proceso de evaluación en tiempos de IA, que son la trazabilidad. Voy a hablar de la personalización y creo que vamos a conversar ahí sobre qué implica esto, en función también de lo que nos han planteado hace un ratito, y la autorregulación. Cabe señalar en ese sentido que ya yo estoy entrando a esta materia desde una lógica, desde una óptica más psicológica. De hecho, soy candidato a doctor en psicología y por lo tanto tengo una orientación más hacia esa línea. Y lo primero que quisiera decir es que este planteamiento va en la línea de una mayor trazabilidad y menos control. Y ahora voy a explicar por qué enfatizo la trazabilidad en función justamente de lo que acaban de mencionar, porque la idea es construir un sistema de monitoreo orientado a construir un proceso que hemos perdido con la IA, que es la confianza. ¿Qué es la trazabilidad? Bueno, vamos a definirla en términos del Lairi Day como una capacidad de rastrear y documentar la historia, la ubicación y el uso de un ítem o proceso a lo largo de su ciclo de vida. En el caso específico de la evaluación, esto implicaría rastrear el proceso de la elaboración, de la evaluación, la aplicación de esta evaluación y los procesos de retroalimentación. Esto involucra en ese sentido entonces dejar evidencias sobre esos procesos y esas evidencias son relevantes porque van a poder construir la historia que ha generado el producto, no solo el producto, como ya nos mencionaba la doctora Laura Eisner, sino además eh, cómo ha sido elaborado. En esa lógica, entonces, ¿por qué es necesaria esa trazabilidad? En términos emocionales, porque hoy en día los estudios han encontrado que los docentes podemos estar ansiosos frente al uso de la IA por parte de nuestros estudiantes, podemos estar enojados, pueden causarnos cierta cólera, o también puede haber una recepción positiva frente al uso de la inteligencia artificial. En los estudiantes, las emociones también son un crisol relevante. Pueden sentirse satisfechos a partir de lo que elaboran o lo que están trabajando. Pueden sentir alegría, sorpresa frente a lo que pueden hacer, entusiasmo y también les puede generar motivación y confianza, según lo que nos señalan las investigaciones. Sin embargo, también puede haber niveles de frustración, de estrés frente a lo que implica. Y algo que no suele señalarse mucho, también puede haber un miedo a ser reemplazado. ¿Y por qué? Porque a diferencia de nosotros, están iniciando en un proceso en el que no saben si lo que están aprendiendo va a ser reemplazado después por las máquinas. Y también se ha encontrado que afecta la percepción emocional porque nos hace más lentos para reconocer emociones. Bien. Ahora, ¿por qué en ese contexto, qué permite la trazabilidad? La trazabilidad es un mecanismo para construir y asegurar la confianza porque nos permite mostrar las evidencias, ¿no? Como estudiantes, me permite mostrar las evidencias al docente sobre cómo ha sido mi proceso y como docentes nos permite lograr la tranquilidad de que lo que está haciendo el estudiante es evidentemente un proceso ético. Y
Esto nace de esta posible desconfianza generada por la IA. Evidentemente nos permite evitar emociones negativas en nosotros, alterar nuestro bienestar como docentes, pero también puede alterar el bienestar de los estudiantes y como contraparte permite promover emociones positivas. Estas emociones a su vez permiten generar compromiso, motivación y autorregulación. ¿Cómo lograr la trazabilidad? ¿No? Entonces, hay un caso específico que quisiera comentar, que es el caso del curso Taller de Escritura e Interpretación de Textos. Yo enseño ese curso desde 2016. El año 2016-2, bueno, el ciclo 2016-2, hicimos un piloto en el que yo ya soñaba, junto con un conjunto de docentes, en reducir la carga de ese curso e insertar más mecanismos de observar lo que estaban haciendo los estudiantes. Y es más o menos lo que se hizo en función justamente del desafío de la inteligencia artificial. Algunos años después de ese sueño, se empezó a aplicar un sistema en el que nosotros en clase acompañamos la búsqueda de fuentes en las bases de datos bibliográficas apoyadas por IA. Yo hoy en día manejo un bot que acompaña ese proceso. También en esas clases armamos el esquema, ¿no? Guiamos el proceso armado del esquema y también hay un bot que he diseñado para ese proceso. Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, la cantidad de usos que ya tiene el bot de las bases de datos bibliográficos, que son 700 conversaciones. Y también este curso lo que ha hecho ahora es trasladar el inicio, el rompimiento de la página en blanco al aula. Y lo que ha planteado es que sea en aula, con lapiceros, con materiales físicos, como se hacía hace mucho tiempo, se empieza a escribir, ¿no? Y eso ayuda porque no solamente con eso podemos mirar lo que hace el estudiante, no es la idea el control, sino la idea es acompañar lo que está haciendo. Y en esa línea, luego de la textualización, acaban de ver unas fotografías con borradores, ¿no? Lo que hacen los estudiantes es llevan ese texto que de manera manuscrita han creado, lo llevan al texto y ya uno puede insertar comentarios, revisiones, pero no solamente lo digitalizan, sino que se abre un espacio de asesorías y uno conversa con el estudiante sobre qué ha hecho, qué es lo que le falta hacer. Ellos te plantean sus dudas o sus inquietudes en relación con ese proceso. Y lo interesante entonces es que la revisión del docente no llega al final, ¿no? En este enfoque del producto, en esta mirada centrada en el producto, sino llega cuando el estudiante tiene dudas, te plantea preguntas y nosotros también podemos intervenir en momentos previos y ya no muy tarde, porque cuando entregan el producto es demasiado tarde para que puedan trabajar. Algo que yo hago, por ejemplo, de manera personal es presentarles el informe de Turnitin desde mucho antes que entreguen el trabajo. A mí me permite tener esa tranquilidad, ese bienestar de saber que estoy contribuyendo con que reconozcan primero el tema de las similitudes, que es lo que anteriormente trabajábamos en función del plagio, pero hoy en día también les muestro el informe de probabilidad de inteligencia artificial porque me permite hablarles de la robotización del lenguaje y de por qué el sistema está prediciendo, está haciendo un predictor del probable uso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces analizamos el lenguaje utilizado y vemos por qué sería robotizado el lenguaje que marca este informe. ¿Qué conclusiones se pueden extraer del caso del taller de textos? Primero, que las evidencias de trabajo en clase ayudan a construir la confianza del uso honesto de la IA, porque nos permiten mirar lo que está haciendo el estudiante, conversar con ellos y orientar ese proceso, intervenir constantemente. Es un proceso que permite una evaluación formativa personalizada y en ese sentido la personalización es esta comunicación con el estudiante constante, con cada uno de ellos, en la que uno funge casi de un asesor, de un coach, que va conversando con el estudiante sobre cómo se da ese proceso. Cuando se dio este cambio, yo lo defendí a través de estos estudios que ven aquí, porque claro, hay estudios que evidencian que la evaluación formativa, estudios experimentales, produce mejores efectos en el rendimiento que la evaluación sumativa que se enfoca en los productos. Entonces, en ese sentido, resultaba un cambio que a mí me resultaba pues sumamente grato, como les decía, como parte de ese sueño que inició hace muchos años, en el que trabajamos en un piloto en algún momento, pero que de pronto se ha visto acelerado por los procesos de inteligencia artificial.
¿Qué más utilizo para este proceso? Utilizo ciertos portafolios digitales que permiten guardar evidencias del proceso de clase, o sea, no solamente de lo que hacen como para la evaluación. Entonces, y en ese proceso les pido que guarden evidencias sobre los Kahoots que hemos jugado, sobre las preguntas que le han planteado en la inteligencia artificial, sobre las historias gamificadas que hemos utilizado para poder internalizar los conocimientos. Entonces, en general, como dicen Abraham y Barre, los portafolios permiten realizar estas evidencias y ayudar en la evaluación, evidencian una asistencia activa que involucra una participación comprometida en la adquisición y consolidación de conocimientos, o sea, no solamente vienen a sentarse, sino trabajan constantemente en distintas actividades. Y utilizo para ello aprendizaje invertido, videos que preparo antes y que de pronto ellos ven, y ya yo solo utilizo los Kahoot para repasar teoría, igual la repaso con ellos, pero me permite a mí profundizar mucho más porque me abren posibilidades de intervención más directa con los estudiantes. También utilizo actividades de aplicación monitoreadas, entre ellas las mismas actividades de evaluación. Y hoy en día también, como veían, es necesario trabajar con otros y permiten también revisión con pares, porque no solo hay que trabajar con la IA o con el docente, hay que trabajar con nosotros porque estamos en comunidad y la comunidad se construye entre todos los actores. En esa línea, qué otras acciones se pueden realizar? Uno puede indagar un poco cómo se produce esto. Hubo un ciclo en el que empleé diversos mecanismos como los que acabo de comentar y quise saber si esa asistencia activa pues terminaba prediciendo el rendimiento académico. Entonces, a través de un análisis de regresión logística, utilicé un coeficiente de asistencia y una variable categórica ordinal de rendimiento alto o bajo, ¿no? Al que construí mediante la mediana de las notas. Y a partir de eso, me encontré primero que a nivel descriptivo, evidentemente, los que más habían asistido, pues tenían un rendimiento alto, los que menos habían asistido tenían un rendimiento bajo. Y en ese escenario me encontré, en este escenario de asistencia, junto con IA y junto con todo lo demás, me encontré que la asistencia era un predictor de un buen rendimiento, ¿no? Cuando se aplicó el modelo, o sea, ya no era los datos reales, sino cuando se generó un modelo de predicción, lo que hacía el modelo es predecía que en 8 de cada 10 ocasiones, más o menos predecía que si el estudiante iba a tener un buen rendimiento o un mal rendimiento. ¿No? Acertaba mucho más en rendimiento alto que en rendimiento bajo, como ven en la imagen, pero lo que sí nos está mostrando esto es que en un contexto de IA, si uno guía ese proceso y lo acompaña en la asistencia a clases, en este monitoreo que ejerce el docente, en esta actividad, en esta agencia que tiene que tener el docente frente a este tipo de temas, pues se generan buenos resultados. Y en frente a esto, ¿qué dicen los estudiantes, no? Porque a mí me interesaba traerles también qué planteaban ellos, porque para ir de la personalización a la autorregulación es necesario ver algunos datos presentados por ellos a través de una encuesta que hice a algunos estudiantes al respecto. Entonces, cuando les pregunté, por ejemplo, en qué etapa del proceso la usaron más, ¿no? Un 56,5% me señaló que había utilizado más las herramientas apoyadas por IA cuando buscaba fuentes. Y en eso estamos hablando de no de IA generativa, no de ChatGPT, DeepSeek o Gemini, estamos hablando de Consensus, estamos hablando de Scopus IA, estamos hablando de SciSpace, ¿no? Que eran mecanismos que yo les había enseñado para empezar a buscar información y llegar a eso que necesitábamos como dato. Entonces, parece ser que es algo interesante. 26,1, por ejemplo, la usaba para elaborar el esquema y organizar las ideas, ¿no? Evidentemente, esto está marcado con usos que yo he planteado de manera ética, entonces no hay otro tipo de usos. Y sería un poco difícil que lo reporten de esa manera, ¿no? De repente se podría hacer otro tipo de instrumento. Cuando les pregunté si la exigencia de evidencias parciales, o sea, de estos portafolios, la base de datos bibliográfica, o los esquemas que yo iba monitoreando, los borradores, influyó en su forma de trabajar el curso, un 71,7% reporta que el proceso de recopilación los ayudó a organizar el curso, porque ven que los ayudó para mejorar el proceso, organizarlo o para planificar mejor el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que sí, al parecer,
tiene un rol para ellos este proceso de recopilado de evidencias, no para todos, ¿no? Hay algunos que no, algunos que dicen que no cambió su forma de proceder o que no lo notaron, pero varios de ellos sí dicen que esto sí tuvo un rol. Luego, un 82,6% reporta que logró algún nivel de gestión en su proceso de escritura, ¿no? A partir, ¿no? del curso en general, de cómo está organizado, de todo lo que les he planteado. Algunos están totalmente de acuerdo, un grupo pequeño, y un 71,7% está de acuerdo, ¿no? O sea, no es que esté muy de acuerdo, pero sí llega a reconocer que hay un control. Entonces, esto implica que han asumido su proceso de manera autónoma y esto implica ciertos mecanismos personalizados para la enseñanza y la evaluación, como les había comentado hace un rato. O sea, no es que hay que diseñar los cursos para esto. Y luego, si, cuando les pregunté si al usar IA sintieron que mejoraron sus procesos de planificación, búsqueda de fuentes, búsqueda de explicaciones, hubo un porcentaje, un 97,8%, que respondió que de alguna manera sí, ¿no? Un grupo pequeño esto había tenido mucho impacto, y un grupo puntual perdón, un gran grupo que dijo que un poco, al menos un poco, no necesariamente un montón, pero sí al menos un poco. Y bueno, nadie dijo que empeoró, eh, y muy poquitos dijeron que nada, ¿no? Entonces, esto nos está diciendo es que en general la IA sí tiene un rol, ¿no? En su proceso de ayudarlos a sentir que son agentes del proceso y que están trabajando para él. Em, y también cuando yo les pregunté si usaron los bots que yo había diseñado, ¿no? O sugerido en el curso, y qué tan útiles resultaron, pues un 87% de estudiantes reconocía que algún nivel de utilidad tuvieron, ¿no? Algunos no los habían usado, eh, nadie dijo que no fue nada útil, pero sí hubo un buen grupo que resaltó que fueron útiles. Y otro grupo también es importante, señaló que fueron muy útiles. Entonces, ¿qué nos permite concluir esto? Primero nos permite señalar que es necesario abordar la evaluación en tiempos de IA desde la construcción de la confianza, no desde el afán de control, porque es muy difícil que podamos mirar absolutamente todo lo que hacen, ¿no? los estudiantes. Lo que necesitamos hacer es generar espacios en los que los estudiantes construyan junto con nosotros, revisemos junto con ellos, resolvamos sus dudas y lo de bueno de la IA, como nos comentaba la doctora Laura Eisner, es que nos ha puesto ante el espejo de aquello que no hacíamos. Y creo que eso era importante hacerlo y si lo hacemos, ayuda mucho en el proceso de evaluación. Y como les decía, la trazabilidad no es un mecanismo de vigilancia y es una herramienta que guía al estudiante transparente el proceso, disminuye la ansiedad y la frustración también, ¿no? Esto aplica para estudiantes y docentes. Y por último, si apelamos a la motivación autónoma, a la satisfacción de la necesidad de que ellos se sientan competentes con lo que están haciendo, promovemos la ambición por lograr metas y de no ser reemplazados por máquinas, ¿no? Y podemos tener la seguridad de que no lo van a querer hacer, ¿no? Y por eso necesitamos cambiar prácticas, guiar de otra manera al estudiante y generar mecanismos de bienestar estudiantil y también docente, ¿no? Y en la medida en que haya confianza, va a haber bienestar en ambos lados. Bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias y espero no haberme pasado en el tiempo. Muchas gracias, Gerardo, ¿no? Al contrario, gracias a ti, gracias a Laura, a ambos por estas intervenciones y aquí hemos recogido las preguntas que se han formulado. ¿Les parece si las voy a ir proponiendo? Eh, Quizás esta primera para Laura. eh, Nos plantea Claudia Festa. Dice ella, me inquieta revisar la cuestión de si es necesario negociar de algún modo el uso, perdón, si, voy a leerlo otra vez. Me inquieta revisar si realmente es necesario negociar algún modo de uso de la IA en la universidad. ¿Es indispensable hacerlo o también es válido sostener una mirada crítica que cuestione su incorporación misma? Estoy silenciada ahí.
Gracias, Cintia, y gracias, Claudia, por la pregunta. Em, sí, pienso que en cierto sentido podemos incluir esta idea de negociar un uso versus sostener una posición crítica en el marco de los mandatos que mencionaba en el inicio y sentir que debemos incorporar, ¿no?, la IA, y entonces estamos incluyéndolo más en una lógica del ceder a las necesidades de no quedarnos atrás, ¿no? Pero creo que también podemos pensarlo un poco en el marco de lo que planteaba Geraldo, con propuestas interesantes para realmente inscribir los usos de las herramientas con inteligencia artificial en las prácticas que nos interesan, y en ese sentido pensar en incorporarlas con sentidos que a nosotros nos parezcan productivos, ¿m? Que podrían tener que ver, se planteaba recién, con el uso de motores de búsqueda, con asistentes personalizados que a lo mejor nos permitan, por ejemplo, preseleccionar materiales para que los estudiantes iniciales no tengan que sumergirse en un océano que no pueden manejar en un determinado momento, y entonces eso está contribuyendo a lo que nosotros buscamos en nuestros espacios, o utilizarlo como herramienta de revisión en contextos, como decía recién, de interacción grupal, en el que podamos discutir las sugerencias ofrecidas por la herramienta y pensar por qué esa sugerencia sería más favorable que la opción que habíamos tomado. Es decir, creo que no tendría que ver con una lógica del ceder, sino una lógica del incorporar en nuestras propias prácticas de la manera en que nos parezca que contribuyen, ¿no? Pero bueno, es una discusión larga y tiene su complejidad. Muchas gracias, Laura. Ahora traslado una pregunta a Geraldo, de José Luis Rodríguez. Muy interesante lo que propones, Geraldo, pero entiendo que este tipo de propuestas como portafolio se aplican para cursos de investigación o escritura, para cursos donde se enseñan contenidos, por ejemplo, historia, y donde esté diseñada la entrega de trabajos parciales o finales. ¿Cómo podría integrarse lo señalado? Sí, estaba leyendo la pregunta, me parece muy interesante. Eh, Estaba recordando una presentación cuando todavía no existía IA de la profesora Linia Calmet, que yo tuve en la maestría de Condición de Aprendizaje y Desarrollo. Y ella nos contaba cómo enseñaba la historia, ¿no? O sea, que era un conjunto de actividades que llevaban a analizar procesos de cambio, que no necesariamente estaban vinculados con contenidos específicos, o sea, elegía ciertos contenidos, no todos los posibles, sino algunos, y con eso es que trabajaba el análisis de esos procesos de cambio, y lo que hacía era que los estudiantes fueran los que trabajaran en ese análisis y luego extrapolaran a otros procesos que ella les dejaba de manera ya autónoma, ¿no? Entonces, está tratando de pensar en un escenario de esa naturaleza en los que los estudiantes, tanto con revisión de pares como de manera con chatbots, pueden empezar a analizar ciertos procesos y empezar a internalizar lo que implican. Claro, es difícil trabajar a veces en un curso con contenidos o replantear eso porque hay que replantear una serie de mecanismos del curso, pero creo que es un buen inicio para empezar a replantearnos cómo estamos enseñando y cómo podemos emplear estos nuevos mecanismos para replantear también nuestras propias prácticas de enseñanza. Muchas gracias, Geraldo. Aquí les planteo una pregunta que creo que puede ser respondida por ambos. Eh, a ver, eh, de Marlon Gamarra y Blanca Álvarez, me permito fusionarlas. Eh, Marlon señala lo siguiente: muchas gracias por la presentación. Reformular la evaluación de la escritura desde un enfoque de prácticas como plantea Laura, o innovar con la trazabilidad, personalizar, etcétera, como comenta Geraldo, requiere habilidades docentes y condiciones institucionales favorables, tiempo, número de estudiantes, etcétera. ¿Cómo están actualmente la formación de docentes de escritura y las condiciones institucionales para afrontar el desafío de integrar la inteligencia artificial generativa? ¿Se tiene data acerca de estos puntos que nos pueden comentar? Y aquí integro la pregunta de Blanca sobre cómo manejar el uso de las IA generativas en la modalidad a distancia en la educación superior. Ella señala que en su experiencia los estudiantes la usan hasta para dar réplica a una respuesta de sus compañeros en un foro.
¿no? A veces, dice ella, se les orienta, pero no hay suficiente conciencia y ética sobre el uso. Creo que apuntan ambos un poco a mirar este panorama, ¿no? Mm. Sobre las oportunidades y retos que nos plantea. No sé cuál de los dos podría comenzar. Bueno, yo voy a comentar algo muy puntual en realidad con respecto de eso. Creo que es primero lo que tenemos que empezar a mirar es tener confianza en el futuro, ¿no? Sé que es difícil en estos contextos, pero creo que es necesario pensar en los desafíos que nos esperan y las posibilidades que eso implica. Existen una serie de investigaciones, como mencionaba también en la presentación, vinculadas con cómo reaccionamos los docentes y los estudiantes frente a la IA. Y de pronto hay distinto tipo de emociones, distinto tipo de sensaciones que podemos tener y percepciones, pero ese es un espacio también de oportunidad, ¿no? Para en pensar qué necesitamos hacer como docentes. Como decía Marlon, hay una serie de procesos que replantear a nivel institucional, a nivel de nosotros como personas, como docentes también, y esa identificación pasa por revisar estudios, por en las reuniones de docentes poder replantear, poder traer nuevas ideas, compartir lo que estamos haciendo. Yo acabo de traerles lo que hago en mis cursos y creo que cada uno de los que enseñamos podemos traer a un espacio como este tipo de iniciativas y eso va construyendo un repertorio de posibilidades, ¿no? Y también respecto de la educación a distancia, creo que es retador, o sea, sí, lo entiendo, también enseño a distancia cursos de maestría y no es tan sencillo. Pero sí creo que existen mecanismos a veces para dialogar en el espacio. No es lo mismo que la educación presencial, en lo que uno ve a la persona a veces, pero sí ese diálogo puede ayudar también a detectar qué tanto se está internalizando, ¿no? Yo juego muchos Kahoots con los estudiantes de maestría también o con estudiantes de licenciatura de otro sitio en el que enseño y me ayuda a saber cómo están internalizando, cómo están llevando los procesos. Bueno, muy brevemente, porque creo que ya estamos en hora, comparto totalmente con Geraldo lo que planteaba y en relación con las condiciones institucionales coincido en que muchas veces hay condiciones que nos exceden y en los que nosotros no podemos controlar, pero que también podemos fortalecer al máximo nuestro margen de agencia en esos espacios que parecen no dejarnos lugar y como mostraba también Geraldo en las pequeñas decisiones y en las formas en las que llevamos adelante nuestras clases pensándolo como docentes o generando espacios desde el lugar de coordinadores para que algunas de estas dimensiones que nos parecen inamovibles puedan comenzar a moverse. Lo que creo que queda claro en lo que fuimos comentando es que no se trata de meras sustituciones técnicas de una actividad por otra, sino cómo estamos imbuidos de los significados de las propuestas que estamos haciendo y el para qué de esas propuestas, y eso es lo que hace que en todo caso funcionen, ¿no? En ese sentido pensaba también en relación con lo que planteaba Blanca, que algunas configuraciones que podemos hacer, la educación a distancia coincido en que presenta desafíos en el sentido de que pensando en este espejo de algunas prácticas educativas, es uno de los lugares donde es más álgida la lógica de presentación de producto terminado, control de participación por cantidad de participaciones en el foro, por ejemplo, y se transforma en mecanismos de control cuando queremos que sea un espacio de intercambio. Entonces ahí es donde nuestra atención particularmente tiene que estar puesta en con qué sentidos investimos el foro, ¿no? ¿Qué sentidos logramos que tengan esos espacios para que no se lean como un espacio en el que hay que resolver y uno resuelve apelando a la IA generativa, sino en los que tiene sentido participar, dependiendo de las consignas, dependiendo de las estrategias, ¿no? que trabajemos, sin pensar ingenuamente que simplemente con voluntad docente lo logramos todo, en todo caso explotar al máximo esas posibilidades que tenemos y también demandar colectivamente condiciones institucionales que nos lo permitan, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Geraldo, Laura. Han quedado varias preguntas interesantes ahí en la sección de preguntas y respuestas, pero ya estamos en la hora, así que para cerrar, de repente muy brevemente, alguna reflexión final sobre estos
puntos que han quedado pendientes muy, muy brevemente por aquí. Nos preguntan sobre estos procesos que a veces quedan como el punto crítico, las actividades de lectura que muchas veces son fuera de clase, cómo lograr que esta trazabilidad no se convierta en un mecanismo o no se entienda como un mecanismo de vigilancia, ¿no? Volver sobre los procesos que involucra valorar los errores, las equivocaciones y los aciertos, por aquí también nos mencionan. Son algunas de las ideas que han quedado allí, digamos, pendientes. Muy brevemente, de repente una reflexión final para ya ir cerrando nuestro webinar. Sí, adelante, Geraldo, y de ahí Laura. Ya. Bueno, en el caso de esta trazabilidad, es necesario entenderla siempre como un proceso del docente, ¿no? Y como una construcción que hace el docente con el estudiante. No la miraría de una lógica institucional, con esa vigilancia, porque claro, ahí perdería el sentido y tendría toda la razón este posible riesgo. Y en relación con esos riesgos siempre pueden ocurrir, claro, el hecho de poder mirar lo que hace el estudiante, lo que está haciendo, lo que está construyendo, siempre te da esos insumos para decir, ah, ya, tú lo has hecho, y el estudiante también te puede decir, mira, aquí tengo mis evidencias de que yo estaba trabajando y tú mismo me has visto trabajar. Entonces, eso construye confianza y ayuda a eliminar un poco ciertos riesgos que puede haber, ¿no? Sí, me parece clave retomar esta dimensión de la confianza, ¿no? De la confianza entre docente y estudiante, que es la que permite exponerse en el error, exponerse en el intento en el que uno no está del todo seguro. Y si retomo un poco algo de lo que planteaba, si en la configuración misma de nuestra propuesta de actividad y de evaluación esos intentos están explícitamente valorados, nosotros estamos dando un mensaje implícito, un metamensaje de que eso está contemplado, está habilitado. No se espera un texto correcto, se espera un proceso con intentos y en todo caso incluso tomando riesgos. Tomar riesgos es valorable, no es problemático, ¿no? Y creo, sin ignorar, digamos, todas estas dificultades que se comentan en las preguntas, que las comparto, ¿no? Como no es fácil, pero creo que podemos apuntar a esta idea de eh, realmente tener coherencia entre lo que proponemos y nuestros mecanismos de evaluación, nuestras rúbricas, aquello que después mostramos que efectivamente valoramos en la evaluación para que esto termine de decantar como propuesta, ¿no? Es en cada detalle donde estamos confirmando nuestro posicionamiento. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Geraldo, por compartir con nosotros sus experiencias en el trabajo, en la investigación con los estudiantes sobre justamente estos procesos de investigación, de enseñanza de la lectura y la escritura que van más allá de los cursos de lectura y escritura, ¿no? De los cursos de historia, de matemáticas, leemos y escribimos en todas partes. Y aprovecho antes de cerrar este webinar en invitarlos a revisar la información que Paola ha dejado ahí en el chat sobre nuestra tercera edición de la Diplomatura de Literacidad y Comunicación Académicas y los esperamos gustosos. Muchas gracias. Estaremos subiendo esta grabación a YouTube próximamente para seguir compartiendo. Gracias.